Hola, buenas chicos. Nada, voy a grabaros un vídeo para explicaros el siguiente tema o los siguientes contenidos del tema, ya que no puedo ir a clase, ¿de acuerdo? Bueno, no voy a hacer cortes, va a salir como salga, ¿vale? Si me trabo, cualquier cosa, en fin, no puedo editarlo, así que va a ser casi de un tirón. Pues nada, aquí tenemos las capas de la Tierra que hemos estudiado en clase. Aquí tenemos la nomenclatura o el tipo de clasificación geoquímica, que es según su composición, núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, etc. Y aquí tenemos, al otro lado, a la izquierda, tenemos la forma de llamarlo o la forma de clasificar las capas de la Tierra desde el punto de vista geodinámico. ¿Os acordáis que había dos clasificaciones? ¿Vale? Bueno, pues nos vamos a centrar en esto, nos vamos a centrar en la parte dinámica, en cómo se comporta físicamente estas capas de la Tierra. Entonces veis que engloba la corteza y parte del manto superior, esta capa que llamamos litosfera, ¿vale? Que es esa capa más rígida, de materiales más rígidos, que está, entre comillas, siempre flotando sobre la astenosfera, que es una capa, no vamos a decir líquida, pero sí más plástica, que permite ciertos movimientos, ¿vale? Estos movimientos, por supuesto, son muy lentos. Entonces, la litosfera, como ya hemos visto, no es una pieza, no es una única pieza rígida, sino que está dividida en diferentes placas tectónicas. Es decir, si vemos el mapa mundi, el mapa proyectado en horizontal, pues tenemos aquí las diferentes placas en las que se divide, las principales placas en las que se divide la corteza terrestre, ¿vale? Muchos nombres los conocéis porque coinciden con continentes, bueno, o con océanos. Entonces, básicamente las placas litosféricas, las placas en las que se divide la litosfera, son unas zonas estables en cuyos bordes, en los bordes digamos, en los que se unen o en los que coinciden con otras placas, ahí son más inestables. Más inestables porque, bueno, es donde ocurren los movimientos entre ellas. Estas placas se van a ir moviendo, ya veremos por qué. ¿De acuerdo? Si lo queremos ver, digamos, el planeta Tierra esférico, pues aquí lo tendríamos, ¿veis? Aquí tendríamos todas las placas, aquí se hace una idea mejor de cómo están divididas. Y bueno, aquí veis que tenemos diferentes colores, están pintados estos bordes entre las placas, diferentes colores. Los bordes azules ponen aquí placas tectónicas divergentes, que lo que quiere decir es que ahí las placas tectónicas se están separando entre ellas, es decir, el movimiento horizontal, y luego veremos a qué se debe, entre las placas, las separa en estas zonas. Y luego tenemos las zonas rojas, placas tectónicas convergentes, es decir, lo que hacen es van la una hacia la otra, chocan, digamos, ¿vale? En el caso de las rojas, lo que está ocurriendo es que la placa oceánica, ya lo veremos, la corteza oceánica se está metiendo debajo de la de un continente, ¿vale? Luego tenemos otros ejemplos en los cuales van a chocar también las placas, pero en este caso una placa oceánica se mete debajo de otra placa oceánica, ¿vale? Esto lo encontramos aquí, en la zona de Japón, esta zona de Filipinas, Japón. Y luego, bueno, pues hay otras placas tectónicas, por ejemplo, aquí en la India, lo que está ocurriendo es que una placa continental está chocando contra otra continental. Es decir, hay todo tipo de combinaciones. Hay dos tipos de placas oceánicas, perdón, dos tipos de placas litosféricas, continentales y oceánicas. Y según choquen una contra la otra, pues se dan diferentes casos que vamos a ir viendo, ¿vale? Y luego aquí veis que hay, en amarillo hay una zona que pone subducción lateral, que la más clara, la más famosa, es la que tenemos aquí en la costa oeste de Estados Unidos, que lo que está ocurriendo es que no es que estén chocando ni separándose las placas tectónicas, y lo que está ocurriendo es, como veis aquí en las flechas, es que se está yendo una placa hacia abajo y la otra hacia arriba, es decir, se están desplazando lateralmente. Estas son todas las posibilidades que tenemos. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué estas placas están chocando o se están separando? Para eso vamos a irnos a esta imagen de aquí, en lo cual lo que se puede ver claramente es que la astenosfera, que es esta parte que se coloca debajo de digamos, debajo de la litosfera, lo que está viendo es unas corrientes de convección. Ya vimos en clase que los fluidos
en este caso es un fluido muy viscoso, pero sigue siendo, tiene propiedades fluidas, lo que está ocurriendo es que la parte inferior está más caliente, al estar más caliente las moléculas vibran más, están más separadas y se reduce su densidad. Como es menos denso, lo que va a ocurrir es que el material menos denso se va a desplazar hacia arriba, porque es menos denso, y cuando se enfría, porque se separa de la fuente principal del calor, al enfriarse, pues va a volver de nuevo a ser más denso, porque las moléculas están más unidas, y va a volver a bajar. Entonces, en el momento que algo baja, el material baja, se calienta, al calentarse las moléculas se separan, se reduce su densidad, vuelven a subir, se vuelve a enfriar y se forman estas corrientes de convección, las mismas corrientes que mueven el agua cuando calentamos un cazo en la cocina, ¿vale? Entonces, estas corrientes de convección va a hacer lo que en algunas zonas va a provocar que se muevan las placas. Entonces, en esta zona de aquí concretamente, veis que está marcado límite de placa divergente. Lo que está ocurriendo aquí es que estas dos placas, la placa de la derecha y la placa de la izquierda, que son placas oceánicas, están bajo el océano, se están separando esta hacia la derecha y esta hacia la izquierda. Están separándose. Al separarse, lógicamente, como está separando la litosfera, pues lo que está debajo, el material incandescente, el material caliente, la roca fundida de la estenosfera, va a ascender, porque la tapa que tiene encima, digamos, se retira. Al ascender ese material se va a enfriar. Y al enfriarse, esta roca fundida se va a convertir en roca sólida. Es decir, se está creando en estas zonas de aquí divergentes, lo que estamos haciendo es crear litosfera. Se separan las placas y se crea litosfera. Un ejemplo de esto lo tenéis en la mitad del Atlántico, en el Océano Atlántico, que cada vez es más ancho. El Océano Atlántico, Europa y África se están separando de América. El Océano Atlántico es cada vez más ancho porque en el centro del Océano Atlántico tenemos una dorsal, es decir, una zona como esta, una zona divergente, en la cual se está creando nueva placa litosférica y se están separando la placa derecha, la placa del este y la placa oeste. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver qué ocurre cuando las placas, en lugar de separarse por los movimientos estos movimientos convectivos de la estenosfera, hay zonas en las que chocan. En lugar de separarse, pues lógicamente, si en unos sitios se separan, en otros tienen que chocar. Y al chocar hay varios ejemplos. Uno es que una placa oceánica choque contra una placa continental. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que la placa oceánica es más densa, con lo cual al chocar se va a introducir por debajo de la placa continental. Pero claro, al hacerlo, esto no deja de ser un continente entero, es decir, una placa litosférica que se está metiendo debajo de otra placa. Y aquí hay muchísima fricción. Como os podéis imaginar, este movimiento produce mucha fricción y esa fricción produce vibraciones, es decir, se traduce en terremotos. Son zonas en las cuales chocan una placa oceánica contra una placa continental, en las cuales hay muchos terremotos. Y además, este aumento de la presión, este material que está descendiendo, por lo tanto se está calentando y se está fundiendo, aumenta la presión y provoca que haya este aumento de la presión aquí enorme, provoca que salgan, que haya erupciones, que haya mucho movimiento y mucha actividad volcánica. ¿Vale? Entonces son zonas, estas zonas en las que choca la placa continental contra la placa oceánica, muy activas, tanto desde el punto de vista sísmico, de terremotos, como desde el punto de vista volcánico. ¿Vale? Vamos a ver más ejemplos. También puede ser que choquen dos placas oceánicas, como hemos visto antes que ocurría en Filipinas y Japón. ¿Qué va a ocurrir aquí cuando son dos placas oceánicas? Pues una cosa relativamente parecida al otro. Siempre va a haber una de las dos placas que sea más densa, va a ser la que va a meterse por debajo, la placa que se mete, siempre cuando hay una placa que se mete debajo de otra, se dice que subduce. Este efecto de meterse por debajo se llama subducir, ¿vale? Repito que estamos en zonas convergentes, donde las placas se están uniendo, esta placa subduce sobre la otra y pasa muy parecido a lo que hemos visto antes. Lo que pasa es que aquí no había continente y sí que se va a formar un arco isla, un arco de islas, debido a esta actividad volcánica va a salir material y va a acabar formando en muchos casos estas islas que se forman por esta actividad volcánica. ¿Vale? Es una cosa parecida a lo que hemos visto antes. También puede ser, como ocurre en el caso de la India y de Asia, la India hace millones de años era una isla que chocó contra Asia. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Están
chocando dos placas, en este caso continentales. Entonces, como son de una densidad parecida y las placas continentales son menos densas que las placas oceánicas, al chocar no va a bajar tanto material y no va a haber tanto aumento de la presión. Y además tenemos mucho más margen porque la corteza continental está más alejada de la estenosfera. Entonces, no va a haber un aumento volcánico cuando haya un choque entre dos placas continentales. Lo que sí va a ocurrir es que siempre va a haber una que se meta un poquito más por debajo de la otra, pero fundamentalmente lo que va a ocurrir es que se va a acumular material, se va a plegar este material y se va a acumular material elevando una cordillera. La cordillera del Himalaya, donde están los principales picos más altos del mundo, se forma porque la India choca contra Asia y sigue chocando, de hecho. Y al chocar, no hay una actividad volcánica muy grande porque está muy alejado de la estenosfera, al ser dos placas continentales no están cerca de la estenosfera y no tienen una densidad tan grande como para aumentar tanto la presión, pero sí que es verdad que lo que va a haber es un aumento, ¿ves? Se está plegando, está aumentando, se está acumulando aquí el material y se va a formar esa cordillera del Himalaya que, por cierto, sigue creciendo. Y el último ejemplo de lo que puede ocurrir en los límites de placas es la subducción lateral. Aquí la falla más famosa, es decir, el sitio donde ocurre esto, que es más famoso del mundo, es la falla de San Andrés, donde lo que ocurre es que hay un desplazamiento lateral, es decir, no van a chocar frontalmente, no se va a meter ninguno por debajo de otro, sino que van a desplazarse lateralmente. Entonces, al desplazarse lateralmente, claro, no hay ningún sitio en el que se esté metiendo material, esté aumentando la presión y vaya a salir la actividad volcánica, pero sí que está rozando una placa contra otra, hay mucha fricción. Esa fricción se traduce en que hay terremotos. Estos terremotos, bueno, de hecho en la zona de California, sabes que es una zona de grandes terremotos, se dan por esto, porque una placa está rozando, friccionando con la otra. ¿Vale? Pero veis que aquí eso no supone un aumento de actividad volcánica. ¿Vale? Aquí va a haber sismicidad, va a haber terremotos, pero no va a haber actividad volcánica. ¿De acuerdo? Aquí, cuando chocan dos placas continentales como la India y Himalaya, tampoco va a haber una gran actividad volcánica, pero también va a haber terremotos, porque lógicamente estos movimientos como el de Nepal, como el terremoto que hubo en Nepal hace unos años, sí que hay ciertos movimientos, no suelen ser muy a menudo ni muy violentos, pero sí que hay actividad sísmica en estas zonas, y donde sí que encontramos siempre actividad sísmica y volcánica, es decir, terremotos y volcanes, es tanto cuando chocan, cuando subduce una placa oceánica contra una oceánica, y también cuando subduce una placa oceánica debajo de una continental. ¿Qué zonas son estas? Pues lo vamos a ver. Por ejemplo, si vamos aquí a Chile, esta zona de aquí, veis que está marcada con puntos negros, que son grandes terremotos, y también es una zona volcánica. Toda esta cordillera, muy famosa, la cordillera de los Andes, se forma porque esta placa, la placa de Nazca, está chocando contra la placa sudamericana. Entonces, la placa sudamericana es la placa, la corteza continental, y se está metiendo debajo, está subduciendo la corteza oceánica. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a haber un aumento aquí de actividad volcánica, de actividad sísmica. Lo que ocurre, por ejemplo, también en todo este anillo de fuego que se llama. El anillo de fuego es toda esta zona en la cual la placa pacífica, que es muy grande, está chocando contra la placa euroasiática y contra la placa filipina, australiana. Entonces, toda esta zona de aquí es una zona de choque en la que la placa pacífica se está metiendo debajo y por eso hay una enorme actividad volcánica en esta zona. Japón son islas volcánicas, Filipinas, todo esto se ha formado precisamente porque ha chocado una placa oceánica contra otra oceánica y se han formado todas estas islas y hay un montón de actividad volcánica y actividad sísmica. ¿Vale? Ya hemos visto antes la falla de San Andrés, esta falla en la cual va una a cada lado, con lo cual aquí va a haber actividad sísmica, terremotos, pero no volcánica. Y aquí, finalmente, una cosa muy destacable es la dorsal oceánica. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues aquí ahí se ve la dorsal, se ve la fractura. Ahí lo que está ocurriendo es que están separando estas placas y se está generando corteza. Se está generando nueva corteza, está saliendo el magma y saliendo corteza. Entonces, aquí también va a haber actividad volcánica, porque claro, al separarse las placas, aquí también hay actividad volcánica. Pero esa actividad volcánica es una actividad, digamos, más tranquila, porque se deja salir, entre comillas, la lava. No hay grandes explosiones violentas, como sí que puede haber
en zonas donde está chocando las placas, que aumenta la presión. ¿De acuerdo? Aquí va a haber actividad volcánica y, por ejemplo, uno de los efectos es que se ha formado Islandia. Fijaros, Islandia, que es esta isla de aquí, se ha formado justo en medio de esta dorsal. ¿Por qué? Porque esa lava que se ha ido acumulando, 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 al separarse estas placas, ha terminado formando, en ese caso, la isla de Islandia. ¿De acuerdo? Entonces, como resumen, tenemos dos tipos de movimiento de placas. Uno es los movimientos divergentes, en los cuales estamos construyendo nueva corteza. Aquí se construye nueva corteza. Y luego tenemos varios tipos de movimientos convergentes, en los cuales se destruye corteza. Es decir, en unos sitios, lógicamente, se está produciendo corteza y en otros sitios, donde la corteza se mete debajo y se funde, se está destruyendo esta corteza, o esta litosfera. Dependiendo de si es una litosfera oceánica o continental, pueden pasar diferentes cosas, como ya hemos ido viendo. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis o me mandáis un email y yo respondo sin problema. ¿De acuerdo? Venga, un saludo y nos vemos pronto. Adiós.